Hablemos de ciencia con Fefo. Hola, estás escuchando Hablemos de Ciencia con Fefo y les saluda Fefo. Gracias por acompañarme en este podcast dedicado al segundo episodio del programa Hablemos de Física. Durante el primer episodio pudimos revisar la definición de física como una ciencia y concluimos listando las características particulares de ella, así como sus axiomas. Toca ahora hablar un poco sobre los pasos que la humanidad hubo de tomar para eventualmente llegar a lo que llamamos la ciencia y en particular la física. Para ello, en este episodio, el segundo, analizamos el camino a la física. Recuerda que tus sugerencias y preguntas son bienvenidas. Haremos episodios especiales dentro de este programa para responder y discutirlas. Puedes hacérmelas llegar directamente a través de los comentarios en la plataforma en que tú estés escuchando este podcast o a través del correo electrónico fefo.aranda@gmail.com. Comenzamos. Cuando se inicia cualquier discusión acerca del desarrollo de la ciencia moderna, se habla o se empieza a hablar de los antiguos griegos. Sin embargo, para cuando llegó el tiempo de los filósofos griegos, otras civilizaciones habían realizado grandes hazañas de ingeniería que claramente requerían algún tipo de entendimiento de los principios físicos, especialmente de mecánica y de matemáticas básicas. También muchas civilizaciones habían construido calendarios, algunos de ellos muy precisos, y también otros métodos para entender el paso de las estaciones, algo que era muy importante para su supervivencia y desarrollo. El logro que coronó a los antiguos griegos probablemente fue su trabajo en geometría, actualmente asociado de manera muy cercana al trabajo de Euclides y Pitágoras. El método básico a través del cual uno estudia geometría fue propuesto por Euclides, quien intentó derivar el mayor número de resultados que fuese posible en la forma de teoremas, partiendo del número más pequeño de posibles suposiciones, llamadas desde luego axiomas. Muchos de los teoremas son bien conocidos, por ejemplo, el que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suma 180 grados. Este teorema, como cientos otros, son derivados de tan solo 5 axiomas fundamentales. El primer axioma de Euclides dice que una línea recta puede ser dibujada entre cualesquiera dos puntos. El segundo, que cualquier línea recta terminada puede ser extendida indefinidamente. El tercero dice que un círculo puede ser dibujado con cualquier punto como su centro y con cualquier radio. El cuarto, que todos los ángulos rectos son iguales. Y el quinto dice que dada una línea y un punto que no se encuentre en ella, existe solo una línea que pasa por él y es paralela a la línea dada. Este último axioma está expresado, o lo estoy expresando en una versión un poco más moderna que la original, y normalmente se le conoce como el axioma de la línea paralela. Veremos a lo largo de este programa, en episodios posteriores, cómo este axioma juega un rol importante cuando queramos entender cómo la teoría general de la relatividad de Einstein difiere de la geometría de Euclides.
Los axiomas por sí mismos, como vimos anteriormente en el capítulo anterior, no pueden ser demostrados o derivados, pero los debemos suponer como correctos. El éxito del programa de Euclides consistió en lograr enseñar a los griegos una lección muy importante. Partiendo de unos pocos principios básicos, se pueden describir o se pueden generar una gran cantidad de hechos y resultados. Puesto de otra manera, mientras que el universo aparenta ser demasiado complicado e incomprensible, quizás es posible que nos haga algo de sentido al descubrir solo un pequeño número de principios fundamentales sobre los cuales todo lo demás depende. Esta idea simple, no tan simple de hecho, la cual llamamos en el episodio anterior, la unificación del conocimiento, es una de las contribuciones más importantes de los griegos a la ciencia. Aun cuando el camino que hubo que seguir a partir de esta idea no fue para nada sencillo. La física, como pensamos de ella en la actualidad, no era un campo unificado para los griegos o para ninguna de las civilizaciones ancestrales. El estudio de la astronomía, es decir, el movimiento del Sol, la Luna, las estrellas y los planetas en el cielo, no estaba del todo conectada con el estudio de la mecánica, es decir, de cómo los objetos terrestres ordinarios se mueven y se comportan. Era normal para ellos pensar en los cielos y en la tierra como entes separados, como esferas separadas, y no había ninguna razón para suponer que las mismas leyes que se aplicaban a los humanos y a los árboles y a las piedras se aplicaran también allá arriba en los cielos, que parecían ser estáticos y por lo tanto no tener ningún cambio. De hecho, el sentido común de alguna manera proveía argumentos en contra de pensar que eran iguales. Después de todo, aquí en la Tierra los objetos se caen al suelo, mientras que los cuerpos celestiales parecen permanecer allá, sin caer, sin ningún tipo de apoyo visible que los mantenga en su lugar. Alrededor de 2000 años posteriores al clímax de la antigua civilización griega, Isaac Newton propondría que la ley de la gravedad aquí en la Tierra era idéntica a aquella en los cielos. Pero para que esa idea tuviera alguna probabilidad de ser aceptada, primero un gran avance en nuestro entendimiento de los cielos tendría que ocurrir. Parte del pensamiento antiguo de los griegos, que hoy en día pudiéramos llamar física, se enfocó en el entendimiento de los materiales con los que los cielos y la tierra estuviesen construidos. Observadores casuales de la naturaleza entienden que los materiales pueden aparecer en más de una forma, ya sea agua congelada o en hielo o ebulliendo en vapor, lava candente líquida enfriándose en roca sólida, etc. Siguiendo su creencia de que la complejidad de la naturaleza podría surgir de algunos cuantos simples ingredientes y leyes, les condujo a intentar obtener un esquema unificado de todos los materiales. Diferentes filósofos ancestrales en diferentes momentos propusieron, por ejemplo, que toda la naturaleza estaba hecha de agua. Eso lo dijo Tales en el año 600 antes de nuestra era. O aire, por Anaxímenes, un estudiante de Tales. O fuego, por Heráclito, 100 años después. O todo lo anterior más tierra, Empédocles, en el año 450 antes de nuestra era. No hay evidencia de que ninguno de ellos realizara algún experimento para verificar sus ideas. Estos intentos iniciales para tratar de construir una descripción del universo fueron simplemente ideas y ocurrencias filosóficas y no está claro que nadie, los autores incluidos,
las tomaran demasiado en serio. Sin embargo, la necesidad apremiante de construir un esquema unificado de la naturaleza en el cual la enorme diversidad de formas y características que vemos en el mundo se deba solo a unos cuantos elementos básicos, eventualmente rendiría frutos, aunque mucho tiempo después. Ya con los griegos se entendía que una explicación de la naturaleza de la materia tendría que contestar una pregunta de fundamento. Si nosotros tomáramos una pieza de materia y la dividiéramos a la mitad, y luego las mitades en mitades, y luego esas en mitades, y así sucesivamente, entonces la pregunta sería, ¿llegaremos a algún punto tal que ya no sea posible dividir más? ¿O podremos seguir dividiendo de manera infinita? La mayoría de los filósofos parecía creer que las divisiones podrían continuar indefinidamente, por siempre. Es decir, que la materia era continua. Uno de ellos, sin embargo, por el nombre de Demócrito, en el 400 antes de nuestra era, argumentó que debería existir un pedacito de materia que sería el más pequeño y que ese pedacito ya no se podría dividir más. Ya que esos elementos no se podían dividir, les llamó átomos, de la palabra griega que significa inseparable, que no tiene partes. A, que significa no, y tomos, partes. Átomo. Una vez que sugerimos que la materia puede ser descompuesta en una colección de pequeñísimas partes indivisibles, entonces, de manera inmediata, esto nos trae otro problema. ¿En qué espacio se mueven estos átomos? O, dicho de otra manera, ¿qué llena el espacio entre los átomos? A esta nada en donde los átomos supuestamente existían y se movían, Demócrito le llamó el vacío. Y su idea era que todo estaba hecho de átomos y de vacío y de nada más. En episodios futuros veremos que la pregunta sobre la naturaleza de el vacío es profunda y fundamental, y la cual ha sido respondida solo parcialmente durante el último siglo. El pensamiento filosófico griego llegó a su máximo esplendor en Atenas durante el curso de 3 generaciones, empezando con Sócrates, que vivió del 470 al 399 antes de nuestra era, que fue el maestro de Platón, que vivió del 425 al 347, que a su vez fue el maestro de Aristóteles, que vivió del 384 al 322. Nosotros conocemos el pensamiento de Sócrates principalmente a través de Platón, quien escribió extensos diálogos en los cuales Sócrates aparece como uno de los personajes centrales, aunque Sócrates en realidad no escribió nada. Según Platón, Sócrates creía que el escribir cosas hacía a su mente floja y la entrenaba para que se le olvidaran las cosas. La hacía incapaz de recordar o comprender historias complejas o información. Uno no puede dejar de imaginarse lo que pensaría del Internet. Pero los escritos de Platón y de Aristóteles siguen siendo algunos de los trabajos más influyentes en el pensamiento occidental. Sus escritos cubrieron no solo preguntas filosóficas, por las cuales ellos aún son estudiados el día de hoy, pero también algunos temas que hoy clasificaríamos dentro de las ciencias naturales, incluyendo biología, física, química y astronomía. Aun cuando estos trabajos fueron influyentes durante sus vidas y quizás un poco tiempo después de ellas, sus trabajos estuvieron prácticamente perdidos para los europeos occidentales hasta el tiempo de las cruzadas,
del 1095 a 1291 de nuestra era, cuando la Europa cristiana permaneció en contacto frecuente y cercano con el mundo musulmán, donde estos trabajos se habían preservado, traducido y estudiado. Filósofos y teólogos cristianos, predominantemente el fraile dominicano Tomás Aquinas o Tomás de Aquino, quien vivió del 1225 al 1274 de nuestra era, se pusieron a incorporar el pensamiento de los filósofos griegos, particularmente el de la escuela de Atenas, dentro de un esquema del mundo cristiano. Platón y Sócrates construyeron sus esquemas del universo basados en los cimientos que habían puesto los filósofos griegos más antiguos. Platón agarró la idea sobre los elementos fundamentales que usaban las generaciones anteriores, lo del agua, el aire, el fuego y la tierra, pero él, como la mayoría de sus contemporáneos, también priorizaron las matemáticas y la geometría por encima del mundo físico. Como Platón famosamente argumentó en su alegoría de la caverna, en donde, según él, los humanos solamente podemos ver las sombras de la verdad del mundo a través de nuestros sentidos, y entonces el trabajo de los filósofos es trascender las limitaciones de nuestros sentidos para tratar de llegar a la realidad última. Para Platón, el orden y simetría en las matemáticas y la geometría eran evidencia de que se podrían utilizar como herramientas para discernir la realidad. De manera un poco irónica, un físico, una física moderna podría estar un poco de acuerdo con ese argumento. El lenguaje de la ciencia es efectivamente las matemáticas. Son ellas las que nos proveen de una de las dos grandes herramientas que la ciencia ha utilizado para buscar entender y descifrar la más profunda realidad de la naturaleza. Consideremos un ejemplo concreto de cómo Platón intentó ligar la geometría con las leyes de la naturaleza. Platón estaba familiarizado con los 5 poliedros regulares que hoy llamamos los sólidos platónicos: el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Cada uno de ellos con 4, 6, 8, 12 y 20 caras respectivamente. Estos son los únicos sólidos que pueden ser construidos con polígonos que son idénticos en tamaño y forma y con el mismo número de ellos encontrándose en cada vértice. Por ejemplo, un tetraedro está construido de 4 triángulos equiláteros, un octaedro de 8 y un icosaedro de 20. Ya que solamente existen 5 de estos objetos extremadamente simétricos, Platón sintió que esto nos debería estar diciendo algo acerca de la verdad de la naturaleza. Y entonces identificó 4 de ellos con los 4 elementos: el cubo siendo la tierra, el tetraedro el fuego, el octaedro el aire y el icosaedro el agua. Por supuesto que esta identificación deja uno de los sólidos, el dodecaedro, sin nada. Y entonces Platón lo identifica con lo que él llamó el cosmos, de alguna manera conectado con el material a través del cual los cielos están construidos. Hablaremos un poco más de eso en un momento. Esto de elementos igual a sólidos platónicos nos da una historieta muy bella relacionando la geometría con la naturaleza del mundo. Pero al igual que otros intentos anteriores, en los que se pretendía identificar a los elementos fundamentales, no contaba con ninguna evidencia. En ningún momento Platón intentó mostrar que su elemento tierra era cúbico, y no es claro que de alguna manera esa relación entre tierra y cubo la haya hecho tal que pudiera ponerse a prueba, incluso si lo deseara. La tradición filosófica de Sócrates y Platón fue continuada por el estudiante de Platón, Aristóteles, el cual se hizo prominente tanto por ser un gran pensador como por haber sido el tutor de Alejandro Magno. Hoy en día todavía se estudia a Aristóteles, principalmente por su trabajo en lógica y ética, y a diferencia de Platón,
él sí realizó algunas observaciones cuidadosas del mundo real a su alrededor. En particular se puede hacer notar sus estudios de vida marina y de botánica, aun cuando los últimos se han perdido. Aristóteles también se aventuró un poco en física y astronomía, principalmente en su tratado titulado Física, pero aquí su interés en observación fue un tanto insuficiente como ingenuo. Aristóteles se embarcó en el viaje para tratar de describir las leyes de la naturaleza, pero siempre estuvo alternando entre lo simplista y lo prácticamente pintoresco. Aceptó las nociones anteriores de que existían 4 elementos fundamentales, aquí en la Tierra, desde luego, la tierra, el aire, el fuego y el agua, y retuvo y elaboró un poco más sobre la idea de los pensadores griegos antiguos, quienes creían que las estrellas, los planetas, el sol y la luna vivían en esferas de cristal, que estaban acomodadas sobre la Tierra y sobre las cuales los objetos se movían. Obviamente las esferas tenían que ser cristales o cristalinas, de tal forma que fuesen transparentes, ya que nadie podía verlas encima de ellos. Regresaré a esta idea particular de la astronomía, pero una idea central que se convirtió en algo fundacional para el pensamiento filosófico occidental por alrededor de 2000 años fue su división de los cielos en 2 mitades. Debajo de la órbita de la Luna existe nuestro mundo terrestre terrenal, lleno de imperfecciones y de cambio. Arriba de la órbita de la Luna estaban los cielos perfectos, eternos, sin cambio. Los cielos eran tan distintos a la Tierra que ni siquiera estaban construidos de los 4 elementos, sino del quinto, el cosmos de Platón, renombrado por Aristóteles como el éter. La palabra éter significa aire superior, lo cual es un nombre, digamos, sensato para describir los cielos. También se le conoció por el nombre latino de quintessense o quinta esencia, lo cual literalmente significa el quinto elemento. Es fácil ver cómo Tomás Aquinas pudo más tarde integrar esta idea en su cosmogonía cristiana, con la división entre un cielo perfecto y una tierra caída. Notemos, sin embargo, que esta división de alguna manera estaba en conflicto directo con la otra meta principal de la filosofía natural griega, el intento por obtener un esquema unificado de la naturaleza. Esta tensión se mantendría sin solución hasta el siglo XVI. Aristóteles también escribió mucho acerca del movimiento aquí en la Tierra. En este caso mezcló observación casual con prejuicios filosóficos, en particular con sus ideas de teleología. La teleología es la idea de que todo tiene un propósito y existe una fuerza interna que nos lleva a buscar o a conseguir ese propósito. El todo, en el último enunciado, incluye personas, animales, plantas, todos los objetos inanimados, como las piedras. Parte de esta línea de razonamiento es que todo tiene un lugar natural al cual siempre quiere ir, a menos que exista un impedimento externo. Aristóteles se imaginó que nuestra Tierra estaba conformada por 4 zonas. La inferior, digamos la de abajo, es la del hogar natural para el elemento tierra, y por lo tanto las rocas y otros objetos hechos de tierra caen para intentar llegar a su zona. El agua se encuentra en la zona justo arriba de la tierra, lo cual explica por qué el agua se queda arriba de las piedras. El aire se encuentra arriba del agua y el fuego arriba del aire. Entonces el aire sube, pero el fuego también sube a través del aire. Puede, con esfuerzo o más bien con un poco de pereza, sonar algo razonable. Sin embargo, hay un montón de contraejemplos si es que uno gasta un poquito de tiempo para considerar esto en detalle. Las nubes, por ejemplo, son prácticamente agua suspendida en el aire.
Pero un elemento clave en esta filosofía es que los objetos tratarán de ir a sus posiciones naturales por sí mismos. Nada externo se requiere para llevarlos ahí, como una fuerza que sea externa de ellos y actúe en ellos. De hecho, Aristóteles hubiera definido una fuerza como algo que causaría al objeto a actuar de manera no natural, de tal forma que cuando la fuerza se detuviese, el objeto regresaría a su movimiento natural. Para ayudarnos a entender la física de Aristóteles un poco mejor, imaginemos una piedra detenida sobre una mesa. Si quitáramos la mesa, la piedra caería al suelo, como lo predice Aristóteles. Las piedras quieren caer y la mesa representa el impedimento, poco natural, que impide a la roca llevar su movimiento natural hacia abajo. Pero supongamos que queremos mover la piedra sobre la superficie de la mesa. Ya que la piedra no tiene ninguna intención interna de moverse hacia los lados, ese movimiento requiere que se le aplique una fuerza externa. Cuando esa fuerza se detiene, la piedra se detiene. Aristóteles también observó que rocas más pesadas por lo general son más difíciles de mover, es decir, requieren de más fuerza externa. También parece que requerimos más fuerza externa para mover un objeto cada vez más rápido. Por lo tanto, Aristóteles concluyó que una fuerza ejercida en un objeto masivo le da a éste una velocidad que es inversamente proporcional a su masa. Si quisiéramos escribir esto como una ecuación, diríamos que velocidad sería igual a fuerza sobre masa, lo cual no es una fórmula correcta, pero es lo que pensaba Aristóteles. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, si ejerciésemos el doble de fuerza a un objeto, éste se movería con el doble de la velocidad. Esto también implica que si ejercemos la misma fuerza a dos objetos, llamémosles A y B, donde A tiene el doble de masa que B, entonces A terminará moviéndose con la mitad de la velocidad. Pero lo más importante de este enunciado es que el movimiento no natural requiere de una fuerza externa. Detén esa fuerza y el movimiento se detiene con ello. Un problema con esta forma de pensar era ya muy bien conocido para el propio Aristóteles. Cuando dejamos caer una pelota, esta cae a la tierra como debe ser, naturalmente. Pero cuando lanzamos una pelota hacia arriba, esta continúa su movimiento hacia arriba por un tiempo incluso después de que ha dejado nuestra mano y que por lo tanto ya no le estamos aplicando ninguna fuerza externa. Esto contradice la idea de Aristóteles acerca del movimiento. La pelota se está moviendo hacia arriba de manera no natural, incluso cuando no hay una fuerza siendo aplicada. Él propone que el aire mismo, de alguna manera, estaba empujando la pelota hacia arriba por un breve momento antes de que la pelota empezara su movimiento más natural y por lo tanto cayera hacia la tierra. Esta solución parece un poco tonta en retrospectiva y fue tema de mucho debate por siglos después de que Aristóteles lo sugiriera. Pero quizás hay un conocimiento más profundo aquí, algo que podemos obtener con más profundidad de esto. Aristóteles tenía una teoría acerca de cómo funcionaba el movimiento, un paradigma utilizando el lenguaje de Kuhn, como comentamos en el primer episodio. Pero cuando se evidenciaba que el paradigma estaba mal, Aristóteles persistía inventando argumentos absurdos acerca del aire empujando los objetos hacia arriba para evitar tener que reconsiderar sus propias creencias. Ahora, esto va incluso un poco más allá, ya que si nosotros aceptáramos los argumentos de Aristóteles acerca del aire empujando objetos hacia arriba, su teoría de todas maneras no sobrevive un escrutinio rudimentario. Pensemos acerca de la afirmación de Aristóteles acerca del movimiento natural, particularmente su visión de que los objetos caen con velocidades en proporción a sus masas.
Esto es, objetos más pesados caen al suelo más rápido que objetos más ligeros. Esto podría parecer correcto si nos imaginamos el movimiento de caída de una pluma de un pájaro versus la caída de una roca. Pero si dejamos caer dos pelotas, una con el doble de peso que la otra, Aristóteles afirma que la más pesada viajará con el doble de velocidad hacia el suelo, llegando a la mitad del tiempo. Esto es fácilmente probado incorrecto, sin la necesidad de ninguna experimentación compleja, y sin embargo se mantuvo como la creencia común de los filósofos naturales por alrededor de 2000 años después de la muerte de Aristóteles. La anécdota de que Galileo dejó caer bolas de cañones desde la torre de Pisa para mostrar que Aristóteles estaba equivocado probablemente no es factual, pero Galileo sí se encontró en disputa sobre este tema, lo cual es increíble considerando que vivió 1800 años después de que Aristóteles hiciera esta afirmación obviamente incorrecta. Y parece que en esos 1800 años a nadie se le había ocurrido checar si estaba o no en lo correcto. Hoy sabemos y entendemos que la resistencia del aire juega un rol importante en disminuir la velocidad de la pluma de un ave cuando va cayendo, mientras que tiene un efecto mucho más pequeño en la piedra. Irónicamente, Aristóteles entendió que el aire podría disminuir el movimiento de los objetos, pero él supuso que los disminuiría todos por la misma cantidad. De hecho, Aristóteles argumentaba que los objetos se moverían con una rapidez infinita si no fuese porque el aire los estuviera deteniendo. Por lo tanto, argumentaba que el vacío, la nada, en realidad no podría existir, ya que los objetos se moverían a través de él, del vacío, y sobre él con velocidad infinita. Y, rechazando entonces la posibilidad de que existiese espacio verdaderamente vacío, él no podía permitirse aceptar la teoría atómica de Demócrito, la cual requería de ese vacío, de esa nada en la cual los átomos se movían. La visión de Aristóteles sobre el movimiento al final del día es completamente incorrecta, pero él estaba ligado a la tradición filosófica, a través de la cual sus ideas surgieron. Esta tradición se basaba en que el pensamiento profundo acerca del mundo, con algunas observaciones que pudieran ser necesarias, era considerada la única verdadera manera de descubrir los secretos del universo. A pesar de sus muchos y múltiples errores en el entendimiento de mecánica básica, Aristóteles y sus predecesores sí nos proveyeron con algo de inmenso valor: la idea de que la naturaleza, en todas sus formas complejas, era describible por un conjunto finito de leyes sencillas, simples. Aristóteles pudo haber tenido las leyes equivocadas, pero iba orientado por el camino correcto, buscando un poco de orden dentro del caos. Le hizo falta una idea fundamental que aún estaba por nacer y que es la idea de la experimentación. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com, o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.